poquito, ¿sí? Se hace un poco difícil por el tipo de aula que tenemos que sea más participativo, pero de todas maneras intenten, o cuando quieran y tengan dudas, intenten hacer las preguntas, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo. Lo otro que vi mirando las filmaciones de las clases teóricas anteriores es que a veces se hacen un poco largas porque no hacemos cortes en el medio. Quizás podemos cortar, no para que salgan, pero por ahí para distender un cachitito y después retomar, ¿sí? Por si se les hace muy largo. Entonces, por ahí hacemos un corte y relajamos un poquito, hacen consultas, cambian la yerba del mate, hacen lo que tengan que hacer y seguimos adelante. Pero traten de, en la medida en que tengan preguntas, de evacuarlas, de decirlo, de tratar de hacerlo un poquitito más participativo. Hoy lo que vamos a ver es, fundamentalmente, es electrocardiografía. Ahora vamos a definir lo que es un electrocardiograma y cuáles son las utilidades. Lo que yo les cuento es, esta es quizás la primera vez que se aproximan a las bases fisiológicas y a entender, a conocer un electrocardiograma. Seguramente habrán visto varios de familiares, de amigos o propios. Es algo que es una herramienta que los médicos tenemos, que es muy accesible porque es económica. En general, una vez que está el equipo, y el equipo no suele ser tan caro, una vez que está el equipo, la posibilidad de hacerlo, digamos, solo está el insumo del papel, que es mínimo, y del técnico que lo realiza, o el tiempo del médico que destina para realizarlo, y que puede brindar muchísima información. Y es una herramienta que deberíamos usar todos los médicos, no solo los cardiólogos, ¿sí? Entonces es importante. Lo que sucede es que a veces no se usa porque no todos la entienden. Y el momento de entenderla, o el primer momento para entenderla, es hoy acá. Y acá está bueno porque ustedes, como se supone que no saben nada de esto, pueden preguntar lo que quieran, ¿sí? Después, cuando uno ya es médico, da medio vergüenza andar preguntando, che, ¿y acá cómo se calcula el eje? O ¿cómo sé si está bien o está mal? Entonces, los médicos terminan derivándolo a los especialistas, y la verdad es que es una práctica súper sencilla, muy, muy útil, que está al alcance en general en casi cualquier centro de salud, en un montón de consultorios, que estaría bueno que ustedes la sepan usar. Y una vez que descubren cómo se usa, la verdad que está buenísima, porque es de esas cosas que se pueden razonar, que se pueden pensar. Entonces no exigen que uno se aprenda las cosas de memoria. Entonces te sirve para siempre, para toda la vida. Es decir, una vez que ustedes entienden cómo circula esto, ya está, es de ustedes, se lo ganaron, es para usar. Así que vamos a tratar de llegar a eso, ¿sí? A que ustedes... A mí me encanta electro. Lo que pasa es que a mí en general me encanta todo, me parece. Entonces estamos en problema. Pero electro me encanta desde la época de la facultad, pero en la residencia me encantaba después para dar las clases a los residentes. O sea, a mí me gusta electro. Así que yo voy a tratar de que a ustedes les guste, porque para mí está buenísimo. Antes de empezar con electrocardiografía, bueno, esto es solo para que tengan una idea, porque después empiezan, ¿de dónde leemos esto? Porque es justo electrocardiografía. Les cuento, en el Singolani, que estábamos trabajando en la edición nueva y que entonces por eso tiene algunas fallas porque no está del todo actualizado, electrocardiografía está impecable porque la verdad es que no ha cambiado demasiado en los últimos años. Es decir, ustedes pueden leerlo ahí y ahí tienen todas las bases fisiológicas, que las bases fisiológicas las vieron mucho en las clases de Alejandro. Entonces ahí por ahí las novedades más de tipo molecular ya las tienen en los teóricos, y los que no las vieron las pueden ver, porque esto de filmar los teóricos están quedando bastante bien. Yo los veo y a mí me parece que están súper comprensibles, así que los pueden seguir mirando ahí. Pero después todo lo que es estrictamente de la técnica del electrocardiograma está bastante bien explicado en el Singolani, a mí me gusta. Obviamente tienen los otros dos libros que nosotros tomamos como de cabecera para lo que es fisiología, porque en general comprenden todos los temas, en donde por supuesto que los pueden ir a leer. Y después hay textos especializados de electrocardiografía. La verdad es que los pueden leer, no hay ningún problema. Ustedes más adelante van a leer el Serra, casi seguro, para electrocardiografía. Hay otro que se llama Yao Tranchesi, que también a mí me gusta. Pero lo que pasa es que son textos completos de eso. Entonces pueden ir a buscar algún dato en particular, pero no hace falta que lo estudien de ahí. Así que lo tienen en el libro de fisio, no se preocupen por eso. Para empezar con electro, esto es a modo de repaso, esto ustedes ya probablemente lo sepan, y lo que no sepan o no hayan entendido, si quieren lo repasamos. Pero para empezar a estudiar electro, lo que tenemos que pensar es que
vamos a hacer electrocardiogramas porque el corazón tiene algunas particularidades que nos permiten después usar esta técnica para saber cómo está funcionando y si hay alguna alteración que requiera de la intervención nuestra o que podamos intervenir nosotros para resolverla. Y esas propiedades fundamentalmente en este caso, hablando de electrocardiografía, son la propiedad por ser células excitables, la excitabilidad, el automatismo y la conductibilidad. Ustedes todo esto ya lo vieron con Alex, me parece, pero a lo que nos referimos con esto es a la posibilidad que tiene el miocardio de no solo responder a un estímulo, sino de generar sus propios estímulos. En el TP nuestro van a hacer en algún momento experimentos teniendo corazoncitos de rata o de sapo, que los sacan del animal, ¿sí? Anestesian el animal, extraen el corazón, lo colocan en una cápsula de Petri que tiene una solución de Ringer con el pH adecuado, la temperatura adecuada, los nutrientes adecuados, y el corazón sigue latiendo. Es decir, no depende del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo para latir, porque tiene esta propiedad del automatismo. Es decir, genera sus propios estímulos aún en forma independiente de lo que es el sistema nervioso, que es el que habitualmente genera los estímulos para cualquier otro músculo. Corazón tiene automatismo. Y ese automatismo lo que hace es después lo conduce, digamos, gracias a que son células excitables, puede generar estos potenciales de acción y después los puede conducir. Los puede conducir y propagar al resto del órgano. Y lo hace de una forma súper eficiente. Ustedes tienen que pensar que una de las funciones del corazón, de las mejor conocidas, después de esto vamos a empezar con los teóricos de corazón, entonces está bien que yo empiece porque se lo tengo que dar yo igual, así que arrancamos hoy y vamos mezclando, pero digo, el corazón cuando uno lo piensa, tiene una función que es la función de bomba, que no es la única. Antes era como que uno decía, bueno, ok, corazón bombea sangre, ¿sí? Hoy sabemos que es un órgano endocrino, sabemos que tiene un montón de otras funciones, pero la función de bomba sigue siendo primordial. Si ustedes no tienen la función de bomba, no tienen ninguna otra cosa, ¿sí? Se terminó la historia. Para la función de bomba lo que requieren es que se contraigan las cavidades, sobre todo los ventrículos, específicamente los ventrículos, para eyectar la sangre. Los ventrículos están compuestos por numerosas células contráctiles, por numerosos miocitos cardíacos o cardiomiocitos. Y se tienen que contraer, al menos en cada ventrículo, de forma sincrónica, es decir, al mismo tiempo todos los miocitos que conforman ese ventrículo, porque si cada uno se contrae a su tiempo, más que tener la función de bomba, tendrían como una bolsa que tiembla, es decir, cada pedacito que se está contrayendo, cada pedacito que se está relajando a su tiempo, no expulsa nada, no eyecta sangre. ¿Eso se entiende? Entonces, uno necesita imperiosamente que el estímulo que se genere, que va a dar origen, el estímulo eléctrico que se genera y que va a dar origen a la contracción, se propague rápidamente, por lo menos a toda la cavidad, ¿sí? Es más, necesitan que se propague rápidamente a cada cavidad, pero que no lo haga al mismo tiempo en aurícula que en ventrículo. Porque ¿qué pasa si se despolariza y como consecuencia de la despolarización y del ingreso de calcio se contrae? Si lo hace al mismo tiempo la aurícula y el ventrículo, piensen ustedes que la aurícula cuando se contrae, su vía de salida es la comunicación aurículo-ventricular, ¿sí? Las válvulas auriculoventriculares. Y la vía de salida de los ventrículos no, son las válvulas sigmoideas, cuando digamos la aorta o la pulmonar, dependiendo de qué ventrículo hablemos. Entonces, la idea es, no se puede contraer la aurícula y el ventrículo al mismo tiempo, porque la aurícula, cuando se contrae, quiere eyectar la sangre hacia el ventrículo. Y si el ventrículo está ejerciendo presión, obviamente no la va a poder eyectar hacia el ventrículo. Entonces, necesitamos que cada cavidad se despolarice sincrónicamente, rápidamente, que el estímulo eléctrico se propague muy rápidamente por toda la cavidad, pero a su vez necesitamos que primero lo hagan las aurículas y después los ventrículos, que no sea al mismo tiempo. Y eso, como todo en la naturaleza, a donde hemos llegado ahora, está fantásticamente bien organizado, ¿sí? Y eso ocurre de esa manera. Sí. No, perfecto. El nodo sinusal son cardiomiocitos especializados, no es sistema nervioso. El nodo sinusal es parte del miocardio, son células miocárdicas especializadas. Es decir, están diferenciadas. ¿Y qué quiere decir especializadas? Que el tipo de genes que copian, que traducen a proteína,
¿sí?, de su carga génica, el tipo de genes que traducen con mayor preponderancia son fundamentalmente canales iónicos, en lugar de proteínas contráctiles. En cambio, el músculo ventricular, supónganse, tiene mucha más expresión de proteínas contráctiles que lo que son estas células especializadas, ¿sí? Entonces, pero son miocitos especializados, es parte del corazón. Igual el corazón está inervado por sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso autónomo tiene su función, pero no es la de generar el estímulo, es la de modular el estímulo. La frecuencia cardíaca es una propiedad del miocardio. El miocardio es el que genera su propia despolarización a partir del automatismo. El sistema nervioso autónomo puede acelerarlo o enlentecerlo, pero no lo genera el propio músculo cardíaco, que está específicamente en algunas zonas especializado en esto de generar potenciales eléctricos. La zona mejor especializada, la que tiene mayor frecuencia de descarga, es el nodo sinoauricular. Pero hay otras células, hay otros componentes que también van a tener esta propiedad del automatismo, sobre todo el nodo AB, ¿sí?, el aurículo ventricular. Esas son las dos zonas con mayor probabilidad de descarga. Entonces, para hablar de electrocardiografía tenemos que ir pensando que, bueno, todo esto lo vamos a hacer en función de que se trata de un tejido que es excitable, que tiene esta capacidad del automatismo y que sabe conducir muy bien los estímulos nerviosos generados por él mismo. ¿Cuáles son las células que están especializadas tanto en la generación del estímulo como en la conducción del estímulo? Son las que se conocen como sistema de conducción, y esto sí ustedes lo conocen porque lo ven en anatomía o en histología, ¿no es cierto? Lo repasamos rápidamente, pero vamos a estar hablando en cuanto a sistema de conducción cardíaco, del nodo sinoauricular, del nodo auriculoventricular, del tronco de las de His, de la rama derecha, de la rama izquierda. A su vez saben que la izquierda se divide en una posterior y en una anterior, y después de las fibras de Purkinje, que es donde termina el sistema de conducción. Fíjense que yo no nombré intencionalmente a todos estos fascículos que están dibujados acá, ¿los ven? Esos fascículos yo no los nombro porque, si bien anatómica o histológicamente se ha detectado la presencia de algunos haces que vinculan el nodo sinoauricular con el nodo AB, o que incluso vinculan a la aurícula derecha con la aurícula izquierda, cuando uno estudia la fisiología del sistema de conducción no se manifiestan, no hay vías preponderantes que conducen el estímulo desde sinoauricular a auriculoventricular. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Es decir, histológicamente hay tejido especializado, pero la verdad es que después el músculo auricular conduce el estímulo exactamente igual que estos fascículos. Por lo menos hasta ahora, hasta donde nosotros conocemos, hasta donde hemos podido medir. Entonces, bueno, hay algunos fascículos que podrían ser parte del sistema de conducción, pero realmente, fisiológicamente, lo que sucede es que hay una conducción muy rápida, célula a célula, en lo que es aurícula fundamentalmente. ¿Y por qué en aurícula no resulta necesario que haya trayectos así sumamente especializados en la conducción? Porque aurícula es muy delgada la pared, entonces ya con la conducción célula a célula es suficiente para que se haga lo más sincrónica posible y que toda la aurícula se despolarice al mismo tiempo para dar lugar a una contracción organizada. De todas maneras, lo vamos a ver cuando veamos la mecánica cardíaca, porque todo lo que es contracción es mecánica. Y lo que vamos a dar hoy específicamente es la parte eléctrica. Y eso hay que tener cuidado porque después ustedes confunden el electrocardiograma en si están evaluando sístole, diástole. Esos son fenómenos mecánicos de eyección o de llenado. Y esto precede a la parte mecánica. Normalmente después de una despolarización hay una contracción, pero hay situaciones patológicas en las que las despolarizaciones no se siguen de contracciones o que no van de la mano, por lo menos. Es decir, hay despolarizaciones que no tienen contracciones o... No, al revés no puede ocurrir, porque para que haya contracción necesita la despolarización. Pero digo, no son sinónimos, ¿sí? La parte mecánica de la eléctrica, si bien en general se suceden. Entonces, estábamos hablando... Ahora, ¿cómo es que la aurícula y cómo es que el ventrículo puede conducir tan rápido y puede hacer esto de la despolarización que responda como un todo? Creo que lo vieron con Alex el otro día, y que es por el tema de las uniones
tan estrechas que hay célula a célula que permiten conformar este sinsitio, es decir, que sea un todo el músculo. Si bien está formado por numerosas células, a los fines fisiológicos es como si fuese una. Y esas uniones son las que están dadas por las conexinas, ¿sí? Esas uniones son las que están dadas por las conexinas, que son hemicanales, digamos, mitad del canal está en una célula, mitad del canal está en otra, sobre todo en los discos intercalares. Y vieron eso, las conexinas lo que hacen son poros de membrana, bastante promiscuos, porque en realidad no son muy selectivos, dejan pasar más o menos lo que haya con gradiente para pasar. No pasan proteínas, obviamente, pero sí pasan partículas un poco más pequeñas, no solo iones, pero pasa que ATP, pasa AMP cíclico, pasa glucosa, pasan algunas otras cosas, además de los iones. En el caso nuestro, para lo que es conducción del estímulo eléctrico, lo que importa es el flujo de iones, porque esos son los que llevan la carga eléctrica. Así que gracias a las conexinas en aurículas la propagación del estímulo que se genera en el nodo sinoauricular, que eso es aurícula derecha, en la pared posterior, arriba, cerquita de donde desemboca la vena cava superior, todo eso está bueno porque ya lo saben. Desde que se genera ahí, se propaga rápidamente a ambas aurículas y lo hace en una fracción de tiempo muy, muy chiquita porque utiliza todas estas conexinas para propagar la carga eléctrica. Y una vez que la propaga, viene desde atrás a la derecha y arriba y se va propagando hacia adelante, hacia la izquierda y hacia abajo, digamos que va a despolarizar. Y si se origina arriba, sigue despolarizando para abajo, para adelante, para la izquierda. Y cuando llega a la base de las aurículas, el tema es que ahí no hay tejido excitable. Hay mucho tejido fibroso que está separando aurículas de ventrículo. Solamente hay tejido excitable a nivel del nodo AB, del nodo auriculoventricular. Entonces, llega al nodo AB y es el único que puede propagar esto. Es decir, ¿por qué no pasa el estímulo despolarizante desde aurícula izquierda a ventrículo izquierdo? Porque no encuentra tejido excitable. Entonces no puede pasar, porque el tejido fibroso no es excitable. Entonces pasa solamente por nodo AB, y en buena hora, porque eso es lo que necesitamos. Pero digo, evolutivamente hemos llegado a esto, y el tejido excitable ha quedado acá. Entonces pasa al nodo AB. Ahora, el nodo AB es una estructura que es bastante más grande que lo que era el nodo sinoauricular. Miren, este es el nodo AB y se describen distintas porciones de acuerdo al tipo de células que lo compone. Todas células especializadas en la conducción, todas células excitables especializadas en la conducción. Las primeras de conducción más lenta. El primer tercio del nodo AB es medio lento. Y después ya tiene una velocidad de conducción que es mucho más parecida a la anterior, a la del sinoauricular, por ejemplo, y a la que van a tener los ventrículos. Y ese primer tercio del nodo AB, que es más lento, lo que hace es enlentecer el pasaje del estímulo eléctrico desde aurículas a ventrículos para darnos la posibilidad de que, una vez que se despolarizaron aurículas, se contraigan, y después de que las aurículas se contrayeron, recién se estén excitando los ventrículos y se contraigan. Entonces le dan la posibilidad de que la aurícula se contraiga, se termine de vaciar en el ventrículo para que recién el ventrículo, completando su carga, completando su lleno ventricular, esté en condiciones ahora sí de despolarizarse y contraerse, ¿sí? Entonces eso está fantásticamente organizado. Una vez que llega al nodo AB y que pasa, el estímulo se conduce por lo que es las ramas de las de His y va a terminar diseminándose por todo el músculo ventricular por la red de Purkinje, que tiene una velocidad de conducción altísima, la red de Purkinje. Cosa de agarrar a todo lo que es el músculo ventricular, despolarizarlo lo más simultáneamente posible como para que la contracción sea una contracción que actúe como bomba y no una contracción desorganizada fibra a fibra que no tendría ningún sentido mecánico. Cuando empieza, ahora para entender lo que es la actividad eléctrica del corazón, igual esto es a modo de repaso, vamos a seguir un poquito más con esto, pero piensen que es una corriente, que es electricidad, que es una corriente, y que está viniendo de arriba y atrás, y que tiene que terminar despolarizando todo el corazón. Entonces, obviamente, todas las y después, obviamente, se tiene que repolarizar, es decir, hacer el fenómeno inverso, porque si no, es un latido, se despolariza, y si nunca más se repolariza, ya está, ese fue el latido. Entonces, ojo que la despolarización no es un latido, el latido es mecánica y la despolarización es eléctrico, pero digo, necesitan de la despolarización para la actividad mecánica. Entonces, traten de empezar a pensarlo ustedes, la despolarización como un fenómeno, como una onda, que viene desplazándose
desde atrás, arriba y a la derecha, pero va a tener que despolarizar después los ventrículos, y como se desplaza en sentido hacia abajo, hacia la izquierda, pero obviamente lo hace hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Tiene que agarrar los dos ventrículos, y después despolariza las bases. Entonces, en general, la onda de despolarización hace un movimiento como... Son ondas, ¿sí? No son vectores, porque después uno lo dibuja como vectores, que es la resultante de eso. Pero en realidad es esta onda de despolarización que va agarrando los ventrículos y que termina con las bases, ¿sí? Y ese es el recorrido que hace. Arranca desde arriba, atrás y a la derecha, despolariza las dos aurículas, llega al nodo AB, y del nodo AB hace, miren, baja por el nodo AB, queda del lado izquierdo del tabique, del septum interventricular, bien arriba, pero del lado izquierdo. Despolariza primero tabique, porque tabique es finito, lo despolariza rápidamente, ¿no? Despolariza tabique, después se desplaza a todos los ventrículos y último despolariza las bases. Y hay una forma de entender electro que para mí está re buena, que es con vectocardiografía. ¿Qué es eso? En lugar de estudiar cada vectorcito independiente, se lo estudia como una onda, ¿sí? Y entonces uno se hace una idea un poco más fisiológica de lo que está ocurriendo y no tan segmentaria. Pero bueno, vayamos pensando en esto, en una onda de despolarización que hace este recorrido. Obviamente después cada una de las cavidades se tiene que repolarizar para estar disponible para la próxima. Estos los vieron, estos son los potenciales de acción en nodo sinoauricular. La parte crítica de estos potenciales de acción es la fase 4, ¿sí? Que tiene un potencial diastólico máximo, es decir, el máximo voltaje negativo o el voltaje más negativo al que llega, y después tiene una pendiente de fase 4. No tiene una fase de reposo como tienen otros tejidos, como tienen los axones o como tiene músculo ventricular, es decir, tienen una pendiente de fase 4 que se inicia en un potencial diastólico máximo y que termina cuando alcanza el umbral para la fase de despolarización. La otra cosa, eso es una característica muy importante del nodo sinoauricular, que es lo que le da la propiedad esta del automatismo, es decir, el hecho de no estar en un potencial de reposo, sino ir despolarizándose lentamente hasta alcanzar el umbral, es lo que le genera el automatismo. Cualquier otra célula excitable que no tenga la capacidad de ser automática, lo que tiene es una fase de potencial de reposo, y cuando llega un estímulo se despolariza, si el estímulo tiene la intensidad y la duración suficiente. En este caso, el tejido solo, este tejido excitable, lo que hace es, de acuerdo, y esto es debido a los canales que expresa, ir perdiendo cargas positivas o teniendo una corriente positiva hacia afuera, ir perdiendo cargas negativas porque se va despolarizando, teniendo una corriente positiva hacia adentro, lo que pasa hacia adentro, hasta que alcanza un umbral. Cuando alcanza un umbral se abren canales y esos canales permiten la despolarización. La otra cosa distinta que tiene el potencial de acción en nodo sinoauricular es esta fase 0, que es un poquito diferente a la fase 0 que ustedes estaban acostumbrados a ver o que vimos en seminario, o los que ya tuvieron seminario, del potencial de acción en un axón, por ejemplo. La fase 0 uno la espera con una pendiente muy alta, es decir, sube prácticamente vertical. Y está originada por el ingreso de sodio por canales de sodio voltaje dependientes, que estudiamos el tema de la activación, inactivación y demás. En el caso del nodo sinoauricular, la fase 0 no está determinada por una corriente de sodio, ¿sí? En el potencial del nodo sinoauricular, la fase 0 es una corriente de calcio. Entonces hay dos cosas para acordarse, por lo menos dos cosas para acordarse del sinoauricular, que son potencial diastólico máximo con pendiente de fase 4, es decir, no tiene un potencial de reposo, y tiene un potencial de acción que está generado la fase 0 por corriente de calcio y no por corriente de sodio. No me voy a explayar en esto porque yo creo que ustedes vieron todo, lo de la corriente IFANI, ¿no es cierto? Lo de los rectificadores después, qué tipos de canales están involucrados. Vamos a tratar de avanzar en ese sentido. Acá tienen las corrientes, no las vamos a mirar, ¿sí? Pero IFANI acá, la de calcio para fase 0.
Ahora cuando terminemos vamos a subir el teórico que va a estar filmado, y les voy a subir uno que está en PowerPoint, que tiene unas diapos que son muy parecidas a estas, algunas son estas, que tienen incluido el video, y ustedes pueden ir viendo cómo se despolariza, y para poder tratar de terminar de entender las secuencias en el tiempo, ¿sí? Así lo van mirando. Bueno, acá tienen, miren, el nodo auriculoventricular que hablábamos hace un ratito. Fíjense, esta es la zona que conduce bastante lento del nodo AB. Fíjense, estos son los haces esos que habíamos hablado de que eran entre el nodo sinauricular y el nodo AB, pero que fisiológicamente por ahora no se les conoce la relevancia. Y después viene el trayecto de las de His y las ramas de las de His, a su vez con sus subramas, ¿sí? Ese es un esquemita de lo que sería sistema de conducción, pero ya ventricular, ¿no? Porque el sinauricular lo dejamos más arriba. Estas son las corrientes para las formas. Qué distinta la forma del potencial de acción en ventrículo del que habíamos mirado del nodo sinoauricular. Esto es con meseta, el anterior sin, fase 0 con una pendiente muy alta, fase 4 con un potencial de reposo, es decir, no se parecen, ¿sí? Son absolutamente distintos. Estas son las corrientes, y de nuevo de acá lo que podríamos mirar fundamentalmente, fíjense, esta es la corriente de sodio que genera la fase 0 del potencial de acción, y después tienen el resto de las corrientes que ustedes fueron viendo, las dejamos acá solo para repasar cuando vean los teóricos. Acá están los tiempos de conducción, por si alguno tiene la curiosidad. De ninguna manera sirve aprenderlos de memoria. No hace falta que ustedes aprendan los tiempos de conducción. Lo que sirve es mirarlos la primera vez. Es decir, a ver, la velocidad de conducción es homogénea, todos los fascículos conducen a la misma velocidad. Fíjense, esto es súper rápido, y hay porciones que son más rápidas y hay porciones que son más lentas. Entonces, eso es lo que importa, que ustedes miren la primera vez. Después, no hace falta los números de memoria, ¿sí? Nadie tiene que saber, digamos, por lo menos ustedes no necesitan saberlos de memoria. Los distintos potenciales según las zonas. Estos se los voy a dejar, pero nada más. Velocidad de conducción, acá la tienen resumida, la velocidad de conducción. Fíjense, Purkinje, que era 4 veces más rápida que cualquier otro para conducir, ¿sí? Porque ahí ya están hablando del miocito, directamente del miocito ventricular. Entonces ahí hay que ir rápido, la conducción tiene que ser muy rápida para que la contracción sea simultánea. Y esto un poquito, justo hoy alguno de ustedes dijo esto del sistema nervioso autónomo. Fíjense la inervación por sistema nervioso autónomo, cómo el nodo sinoauricular está recibiendo la inervación del sistema nervioso autónomo. Ustedes creo que ya algo de esto hablaron en el seminario acerca de acetilcolina, ¿no es cierto? La nombraron para unión neuromuscular. En este caso, como es parasimpático, también el neurotransmisor es acetilcolina, pero a diferencia de lo que nombraron para unión neuromuscular, que eran los receptores nicotínicos, que eran receptores de tipo ionotrópico, en este caso vamos a contar con receptores muscarínicos, que son metabotrópicos, que están acoplados a un sistema de transducción de señales, están acoplados a GI, ¿sí? Y en donde por la subunidad beta-gamma van a interactuar con canales de potasio, que a lo mejor esto ya lo vieron con Alex, y eso va a hacer que sea más difícil la despolarización, ¿no es cierto? Porque abre canales de potasio. Si el potasio sale de la célula queda más electronegativa. Entonces va a tener mucho más recorrido para llegar al umbral, ¿sí? Y con eso van a bajar frecuencia cardíaca, que es lo que ustedes después conocen como efecto del parasimpático sobre el miocardio, o por lo menos sobre la parte eléctrica del miocardio. En cambio, el sistema nervioso simpático es sumamente importante, no para frecuencia, fíjense que no está modulando prácticamente lo que es frecuencia. Vamos, hay un tono simpático basal que interviene, pero fundamentalmente el simpático tiene efectos sobre el músculo ventricular, y eso hace pensar que su efecto más importante debe estar vinculado con la mecánica y no con la parte eléctrica, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo sistema nervioso simpático es el responsable, o la estimulación del sistema nervioso simpático es el responsable de adecuar el gasto cardíaco o el trabajo del corazón como bomba a situaciones de aumento de los requerimientos, ya sea ejercicios, situaciones fisiológicas en donde ustedes aumentan no solo frecuencia, sino que aumentan la fuerza de contracción, aumentan el volumen minuto, sino también situaciones patológicas en las que es necesario, situaciones de estrés o situaciones de algunas enfermedades en las que es necesario el aumento del tono simpático para aumentar el gasto cardíaco.
Esta es la explicación del efecto cronotrópico. Cronotrópico es disminución de es frecuencia, ¿no? Cronotropismo. Puede ser negativo, que es bajar, o positivo, que es subir. Inotrópico, y acá a veces confunden las palabras. Ionotrópicos son los canales, los receptores que actúan como canal. Eso se llaman ionotrópicos. Y efecto inotrópico, no es iono, es inotrópico, habla de contractilidad. Entonces un efecto inotrópico positivo es aumento de la contractilidad. Un efecto inotrópico negativo es una disminución de la contractilidad. Y no tiene nada que ver con los receptores que son ionotrópicos. O puede tener que ver o no tener que ver, pero digamos son dos cosas distintas, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ir a electrocardiograma. Si uno más o menos entendió que se trata de un tejido excitable, que tiene esta propiedad del automatismo, pasamos a la parte del electrocardiograma. ¿Y qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es el registro, es decir, nosotros lo podemos mirar, es el registro gráfico en un papel milimetrado o en un monitor que tiene esta parte milimetrada de la actividad eléctrica del corazón, pero a nivel de la superficie corporal, es decir, de lo que se conduce de la actividad eléctrica del corazón y que yo lo puedo registrar a nivel de la superficie corporal. En algunas circunstancias el registro se hace directamente sobre miocardio o se hace en lugar de en la superficie corporal, se hace por ejemplo desde la pared del esófago. ¿Eso sabían? Es decir, ahí se puede hacer un electrocardiograma colocando el electrodo que va a percibir esta corriente, por ejemplo, por una sonda nasogástrica, es decir, meterlo por boca, hacerlo llegar hacia el esófago. Saben que la aurícula está muy pegadita al esófago y entonces uno a veces cuando está buscando algunas alteraciones que cuesta mucho encontrarlas desde la superficie corporal, las puede ir a buscar colocando electrodos de alguna otra manera. O que son las cirugías cardíacas a cielo abierto, se colocan electrodos directamente sobre la superficie del miocardio. Pero lo estándar, el 99.9% de las veces hacemos un electro, que es lo que ustedes van a hacer en el TP, ¿sí? Ustedes van a hacer un electro, van a agarrar el electrocardiógrafo, van a alguno de los chicos, a alguna de las chicas, y se van a hacer un electrocardiograma para entender cómo se realiza, qué es lo que ustedes ven, cómo se analiza y demás. Bueno, entonces el electrocardiograma en general está obtenido desde la superficie corporal y para hacerlo necesitamos un equipo. Ese equipo se llama electrocardiógrafo. Y si bien originalmente eran gigantes y tenían un montón de cosas, hoy por hoy son más chiquititos que una tablet, ¿sí? Ustedes van a tener uno en el TP, que es nuevito, lo compramos el año pasado, y van a ver que son equipitos chicos, que son muy fáciles de transportar, que hay muchos médicos que los tienen en su propio consultorio, que los llevan. Si ustedes tienen pacientes internados en el hospital, se hacen en la cama del paciente, es decir, son equipos muy fáciles de transportar, son estudios muy fáciles de hacer y que brindan muchísima información sin hacerle doler al paciente y sin que impliquen grandes costos, ¿sí? Así que está bueno entender el electrocardiograma para utilizarlo. La cosa es, vamos a registrar actividad eléctrica del corazón desde la superficie. Y para registrar la actividad eléctrica tenemos que poner un polo positivo y un polo negativo, porque esa es la forma de registrar corriente. Lo podríamos poner más o menos en cualquier lado, al electrodo positivo y al negativo, porque lo que estamos asumiendo es que el cuerpo es relativamente un buen conductor y lo que queremos ver es cómo conduce la actividad eléctrica del miocardio. Ahora, yo lo puedo poner en cualquier lado y obtengo un electrocardiograma, eso es cierto, ¿sí? Y a veces lo tengo que hacer, porque ¿saben que ustedes hicieron algún electro de ustedes? ¿Vieron que les ponen en la muñeca, por ejemplo, las cintitas con el electrodo? Pero ¿qué pasa si el paciente está amputado del brazo? Yo un montón de veces le tienen que hacer un electro a un paciente que está amputado, porque con más razón es muy probable que lo tengan que hacer. Y que ahí no lo pueden hacer, no, se puede colocar en cualquier lado. El tema es que se acepta una convención para colocarlos, porque después lo que nosotros hacemos con el electro es compararlo contra lo que asumimos un registro normal. Ahora, si ustedes quieren comparar contra un registro normal, tienen que colocar los electrodos en el lugar donde estaban colocados cuando hicieron ese otro registro, porque si no, la actividad eléctrica que se percibe si el par de electrodos los colocan en lugares distintos es diferente, y no por eso está mal o es anormal o es patológica. Entonces, es necesario que nos pongamos de acuerdo todos dónde vamos a colocar los electrodos,
porque depende de eso el registro que yo obtenga y depende de eso la comparación que pueda hacer. Por eso es que en ese momento hay que respetarlo y claro, eso sí hay que saberlo de memoria porque no hay otra opción. La verdad es que los electrocardiógrafos tienen el código de dónde se coloca cada electrodo y uno no le puede errar. Y hay un código de colores en donde dice, bueno, el color el electrodo rojo va siempre en el brazo derecho, el amarillo va en el brazo izquierdo, el rojo, amarillo, verde, como el semáforo, sí, rojo, amarillo, el verde va en la pierna izquierda y el negro, que es un electrodo que se coloca para tierra, para limpiar el registro, para que sea menos ruidoso, va en la pierna derecha. Entonces uno se aprende de memoria el código de colores, pero en general está dibujado en el electrocardiógrafo, así que si tienen alguna duda lo chequean ahí y los colocan de esa manera. Y es importante respetar ese orden, ya les digo, solo para comparar. Si ustedes colocan el verde en la derecha y el rojo, el registro lo van a tener, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no va a ser comparable a lo que uno asume como registros normales. Así que ahí está el código de colores, ustedes lo pueden ver, rojo, amarillo, verde y negro. Además, en los electrocardiogramas se colocan electrodos en la cara anterior del tórax. ¿Vieron esas que es como una perita que les van colocando? Que por ahí les colocan los 6 juntos o que por ahí van moviendo uno solito y lo van moviendo y van registrando toda cara anterior del tórax. Eso es porque el registro de la actividad eléctrica del corazón se hace en 2 planos. Se hace en un plano frontal y en un plano horizontal o un plano sagital. Entonces, para el plano frontal se usa el código de colores y para el plano horizontal usamos los electrodos con las peritas que también tienen una localización específica a fin de poder compararlos. Y esa localización específica la tienen dibujada acá. Se llaman con B corta, después vamos a ver, se llaman derivaciones precordiales y van con la letra B corta, van de la B1 a la B6, es esto que ustedes ven acá en la imagen del centro, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y la localización, después la tenemos resumida en alguna diapositiva, pero es básicamente a partir del cuarto espacio intercostal. Miren, vieron que ustedes en anatomía aprendieron ángulo de Lewis, que por ahí todavía no se lo olvidaron. Buenísimo. Se corren a un costadito, segundo espacio intercostal. Segundo espacio intercostal, cuenten hasta el cuarto, salteen uno y lleguen al cuarto. Cuarto espacio intercostal, a la derecha del esternón, primer electrodo, B1. Cuarto espacio intercostal, ya está en una diapo más adelante, no hace falta que copien nada. Cuarto espacio intercostal, y está en todos lados. Cuarto espacio intercostal, a la izquierda del esternón, B2. Quinto espacio intercostal, línea hemiclavicular, B4, porque B3 va en el medio entre B2 y B4. Entonces el reparo anatómico sirve para B4. Y después a B3 la ponen más o menos por ahí. ¿Sí? Y yo les digo, ¿ustedes se creen que nosotros contamos segundo espacio intercostal? Más o menos. Levantamos la ropa y decimos, ok, B1, B2, B3, B4, B5, B6, qué sé yo. La cosa es más o menos recorrerle la cara anterior del tórax, ¿sí? Iba por B4. Igual esas partes son las que no deberíamos filmar, ¿vieron? B4. B5, esta era línea hemiclavicular, ok, línea axilar anterior, B5. Y B6, línea axilar media, ¿sí? Yo les digo, el sentido es recorrer la cara anterior del tórax con estos electrodos y no recorrer la cara anterior del tórax a la altura del cuello porque el corazón está más abajo, o no recorrerla a la altura del bazo porque el que es excitable es el corazón, entonces nos conviene estar cerquita. Pero, bueno, van a tener todas las situaciones habidas y por haber. El que tiene una cirugía y no lo pueden colocar, la señora que tiene mamas gigantes y tampoco lo pueden colocar, es decir, hay que ingeniárselas más o menos recorrer la cara anterior del tórax. A veces tenemos dudas de, por ejemplo, pared posterior del ventrículo izquierdo. Y obviamente con B1, B2, B3, B4 no se ve pared posterior. Entonces ahí hacemos B7, B8. A veces hacemos B3R. En lugar de B3 ponemos un B3R, ¿sí? Porque queremos estudiar más ventrículo derecho. Todas las cosas que ustedes varíen de lo convencional las tienen que aclarar. Porque el electrocardiograma es un estudio que no requiere de la presencia de la persona que lo hizo para interpretarlo. Es decir, ustedes pueden directamente, hacen un montón de veces les pasa, que dicen, bueno, anda a hacerte un electro
y me lo traes, o qué sé yo, para la evaluación para precompetitiva o en los entrenamientos, vos haces el electro y después vas y se lo llevas al médico, el médico te dice apto físico, no sé. Entonces, si yo cambié algo y le puse B3R y el que recibe el electro no sabe que es B3R, dice, este tipo tiene el corazón al revés, tiene pata para arriba, tiene que... Y no, es que se pasaron a B3R. Entonces, esas cosas las tienen que aclarar. Ahora, si no se salen de lo convencional, no hay que aclarar nada en el electro. El electro como viene es el convencional, que yo les voy a decir después qué implica. Pero no hace falta que digan nada, con que traigan el papelito así, cualquiera que lo agarra sabe lo que dice, ¿sí? O debería saberlo. Entonces, acá volviendo, ¿qué necesitamos? Necesitamos colocar los electrodos de las extremidades de acuerdo al gráfico, de acuerdo al código internacional. Este código es para todos, rige para todos. Necesitamos colocar los electrodos de la cara anterior del tórax respetando ciertos parámetros anatómicos. Necesitamos un equipito que lo que hace es amplificar electrónicamente la señal, porque ustedes se tocan, no tienen electricidad, ¿está bien? Entonces hay que amplificar la señal. Es una señal eléctrica, pero es muy chiquita, y para poder verla bien hay que amplificarla. Además, esto la filtra, cosa de que si hay ruido eléctrico se lo saca y qué sé yo. Entonces necesitan este equipo que amplifica la señal. Un inscriptor, esto habla un poco de viejo, porque en realidad ahora no hace falta que sea papel, ¿sí? Hay un montón que uno los mira en el monitor, que los guarda, que guarda el registro, que guarda el archivo y otra cosa, ¿no? Y el paciente agarra y entra a la web del sanatorio, busca su nombre, que yo, mira su electro, es decir, no hace falta ya tanto papel. Pero bueno, si no puede haber papel, se puede hacer en papel, que es lo estándar, se hace en papel. Bueno, y acá tenemos, para empezar a mirar un poquito de cómo se registra. Esperen que yo tengo que encontrar el reloj. Bueno, haya papel milimetrado o no, esté milimetrado el monitor, la cosa es que tiene que estar milimetrado para poder después cuantificar lo que estoy mirando, cuantificar el registro, cuantificar las ondas, cuantificar los espacios, ¿sí? Así que está milimetrado. En ese milimetrado, cada rayita está, tanto las horizontales como las verticales están a 1 milímetro, y si se fijan, cada 5 milímetros hay una rayita gruesa, y son súper útiles las rayitas gruesas, ¿sí? Porque entonces ya sabemos, va a ser más sencillo que contar los milímetros. Lo que se cuenta es, en sentido horizontal, en las X es tiempo, ¿sí? Lo que transcurre en las X es tiempo, y lo que se cuantifica en el eje Y son milivoltios. Es decir, cuánto suba este dibujito dependerá de los milivoltios, y cuánto dure este dibujito de la onda dependerá de la velocidad de conducción o del espesor del músculo que se está despolarizando o repolarizando, o el que tiene la actividad eléctrica, ¿sí? En los milímetros tenemos para tiempo, cada milímetro representa 40 milisegundos. Cada milímetro es 40 milisegundos, o sea, 0.04 de segundo. 1 milímetro, 40 milisegundos. Cada 5 milímetros, que ven las rayitas gordas, tienen 200 milisegundos, ¿sí? Entonces, 200 milisegundos son 5 milímetros. 1 segundo es regla de 3. Estamos fritos, ¿no? 1 segundo. Hay uno que hizo la cuenta. Hizo 5 por 2, ¿no es cierto? Hizo, sí, digamos, 1 segundo, esto es 1/5 de segundo, así que 1 segundo son de estos cuadrados 5. 5 por 5, 25, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, de esa manera ustedes tienen 200 milisegundos, hay que llegar a 1000 milisegundos para tener 1 segundo, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, a ver dónde está, no está acá, no. Una cosa es, acá dice, miren, fíjense, cada 5 rayitas finas, una gruesa, y cada 5 gruesas, una marca que es 1 segundo. Cada 5, 1 segundo, ¿sí? Cada 5 cuadrados grandes. Eso nos sirve después para calcular no solo la duración de los complejos, sino la frecuencia. ¿Qué pasa? Eso de que cada milímetro represente 40 milisegundos depende a qué velocidad se desplaza el papel. Porque si ustedes hacen correr el papel muy rápido,
cada segundo, ¿cuántos milímetros va a ser? Más de, digamos, si un milímetro es 40 milisegundos, un milímetro es 40 milisegundos. Si el papel va muy rápido, 40 milisegundos, ¿es más o es menos de un milímetro? Es buenísimo. Más y menos. A ver de nuevo, para cada uno adentro, en su interior. Si el papel corre más rápido, ¿en un segundo pasa más papel o menos papel? Más, ¿sí? Más. Guarda porque después eso no les queda tan claro, pero digo, piénsenlo así, es el papel que está corriendo. Entonces, en la misma cantidad de tiempo, si corre más rápido, pasa más, ¿sí? Más papel. Bueno, lo estándar, el electro estándar, cuando no dice nada el electro, está hecho a una velocidad de 25 milímetros por segundo, ¿sí? La velocidad del papel es esta, y eso hace que cada milímetro valga 40 milisegundos. Pero eso es en la velocidad estándar. Supónganse que ustedes tienen, acá se puede ver frecuencia cardíaca, ¿entienden? Si ustedes cuentan cuántos cositos de estos aparecen en unidad de tiempo, aprenden que cada 5 rayas gordas es un segundo, dicen cuántos dibujitos hay por segundo, puedo calcular cuántos habría en un minuto. Si sé cuántos hay en un segundo y lo multiplico por 60, sé cuántos hay en un minuto. Si ustedes tuviesen una frecuencia cardíaca muy alta, ¿sí? El señor tiene una arritmia, vieron que todos los que se enferman son señores, ¿no? El señor tiene una frecuencia cardíaca muy alta, entonces están muy pegaditos los complejos, ¿entienden? Porque tiene una frecuencia cardíaca muy alta. ¿Qué les conviene? ¿Hacer que el papel pase más rápido o más lento? A ver, ¿están todos de acuerdo? Va muy rápido la frecuencia cardíaca, ¿sí? Va muy rápido. Entonces el candidato hace ti, 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 y ustedes no le dejan pasar el papel. A ver, les doy una segunda oportunidad. Ustedes tienen una frecuencia cardíaca muy rápida. Hay, no quería decir el nombre, pero esos complejitos se llaman QRS, ¿sí? Esto, después vemos por qué, pero estos piquitos, onditas, se llaman QRS. Y tienen muchos QRS. El tipo va a 300 por minuto. Tiene dos QRS. Y ustedes dicen, ok, los quiero separar, quiero poder identificarlo, porque me quedan todos pegados, no sé qué hay en el medio, no sé si está pasando algo. Entonces digo, necesito separarlos, pero el señor no sé, le tengo que dar un remedio para que se pare, no es el momento ahora. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo que pase el papel más rápido o más lento si quiero que me quede espacio entre las rayitas estas? Buenísimo, paren, ¿saben qué? Todos los que están acá, buenísimo que eligieron medicina y no ingeniería o física o qué sé yo, está re bien, ¿sí? Quédense acá, ustedes no se cambien de facultad, ustedes es esto, ¿no? Pero pongámonos las pilas, no puede ser. Paren, a ver, les voy a hacer la mímica ahora. Ay. Necesitan que entren. Pase papel, porque quieren separar los cosos. ¿Cómo tiene que pasar el papel? Más rápido, tienen que pasar más rápido para que haya espacio, ¿entiendes? Para que haya papel. Porque el tipo hace tú, y ustedes quieren meter papel en el medio sin tutú, ¿sí? Es que es así, ¿está bien? Entonces, no sean salames, ustedes hacen pasar el papel lento,
se les van a subir los QRS uno arriba del otro y no van a ver nada. Van a tener todo QRS en el mismo cachito. Es como que digan, ok, no te dejo pasar el papel, todo uno arriba del otro. Necesitan que pase, claro, necesitan que pase papel, ¿sí? Entonces uno puede aumentar la velocidad con la que va el papel de los 25 a los 50 milímetros, ¿sí? Pero si cambian la velocidad con la que corre el papel, lo tienen que anotar. Porque el electro estándar es 25 milímetros por segundo. La otra es, yo les conté que la escala vertical, no les conté, en la escala vertical yo les dije que había voltaje, que dependiendo de cuánto se estiraba para arriba o para abajo, implicaba la carga eléctrica o la corriente eléctrica. El registro, la convención dice que 10 milímetros valen 1 milivoltio. 10 milímetros vale 1 milivoltio. De nuevo. Acá va a ser señora, miren. Señora, mamas grandes, tejido adiposo no conduce muy bien, ¿sí? Entonces ustedes ponen el electro acá, mucho tejido adiposo, cuesta, qué sé yo, complejito, así, ¿viste? Decís, pará, que acá tiene, no tiene, que yo lo veo chiquitito, chiquitito. ¿Qué hago con la escala esta que dice que 1 centímetro es 1 milivoltio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo que decir? Que 1 milivoltio valga ¿cuánto? Si vos querés ver algo más grande, ¿qué tenés que hacer? Igual hay menos discordancia acá, pero no estamos del 100%, no estamos todos convencidos de lo que tenemos que hacer. Miren, las posibilidades son, o le digo que cada milivoltio valga 0,5, o le digo que cada milivoltio valga 2. ¿Qué quieren que haga? Ok. Entonces, en este caso es más sencillito, ¿no? Vamos, en esta señora, la misma señal que yo percibo, estoy percibiendo señales que yo de medio milivoltio, porque no se transmite tan bien. Entonces son señales chiquititas, cargas chiquititas. Quiero que me la dibuje más grande. Es decir, lo mismo pero en más grande. La señal es la misma, yo no le puedo aumentar la señal a la señora, pero sí puedo aumentar la escala que estoy usando para que se vea más grande. Ahora al revés, si tengo un chico bien entrenado, de competición, o alguno de los jugadores de la selección de lo que fuera, y le hago el electro, ustedes saben que esos chicos o esas chicas que juegan, que están muy bien entrenados, y alguno de ustedes que pueda estar muy bien entrenado, en general tiene la masa de miocardio aumentada, porque como está acostumbrado a requerimientos de volumen minuto altos, porque el músculo esquelético consume, entonces tiene una hipertrofia ventricular, ¿sí? Tiene una masa de ventrículo aumentada. El complejo, el QRS, sobre todo si yo me paro que yo en B5, en B4, B5, que estoy bien en cara anterior de ventrículo izquierdo, ¿cómo les parece que se ve en general? Grande, ¿no es cierto? Grande porque mucha carga eléctrica, porque esto, lo que yo estoy representando gráficamente acá, ya dijimos cuando empezamos con electro, que esto era la actividad eléctrica que se registra sobre superficie corporal, pero esa actividad eléctrica depende de las células que se despolarizan, y si tienen muchas más células es más. Si el ventrículo está hipertrofiado, los QRS se ven más grandes, ¿sí? Los QRS representan ventrículo, actividad eléctrica de ventrículo, se ven más grandes. Entonces, en ese caso, muchas veces tengo que achicar la escala, porque se me va del papel. El papel tiene este ancho, ¿sí? Eso es así, convención, es así, es el ancho. No hay papeles más anchos para electro, entonces, o por lo menos no se usan. Entonces, en esos casos, por ahí me conviene achicar la escala y decirle, pará, cuando sean señales de 1 milivoltio, no las dibujes en 1 centímetro, porque este candidato tiene señales de 6 milivoltios y lo tengo que ir a buscar a otro lado, el registro del electro. Entonces, achiquemos. Ahí hago escalas de, 1 milivoltio, la mitad de 1 centímetro, cosa de que los 6 en 3 centímetros me van a entrar, ¿sí? Entonces, yo tengo la posibilidad de variar las escalas, la velocidad del papel y la escala de los milivoltios, de acuerdo a las características de mi paciente, del señor que estoy estudiando o de la señora que estoy estudiando. Pero si yo las varío, como sé que este estudio probablemente lo vaya a leer alguien después de lo que yo haga,
Porque por ahí dentro de 5 años le dicen, pero pará, ¿cómo puede ser esto? A ver, vamos a fijarnos si vos antes ya tenías una cosa así o no la tenías, o si... Entonces alguien lo va a ir a leer seguramente después que ustedes anoten esas variaciones. Si ustedes no anotan nada, es un electro estándar, en donde la velocidad del papel es 25 milímetros sobre segundo y la escala vertical es 1 milivoltio un centímetro, ¿sí? Un poco para resolver este tema es que la mayoría de los electrocardiógrafos tienen una teclita, que es cuando ustedes van a arrancar el electro, si se fijan, muchos electros tienen como una guarda griega, y no es un dibujito, no es de onda que la señora de la técnica les hace ti, 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 y el dibujito ahí. Eso es porque esa tecla que se aprieta y que hace este dibujito, es una tecla que manda una señal de 1 milivoltio. Esa tecla está puesta para eso, 1 milivoltio. Y lo que hace es te grafica la escala. Es decir, vos apretás 1 milivoltio. Si la escala está cambiada, si la escala es la estándar, va a ser este dibujito de 1 centímetro. Si la escala está achicada, va a ser lo de medio, y si la escala está agrandada, lo hará de 2. Entonces no le tenés que anotar nada a nadie. Vos haces 3 onditas de estas, ya está. Eso es 1 milivoltio siempre. Grande, chiquito, como se vea, eso es 1 milivoltio. En cambio, con la velocidad del papel hay que aclararlo, porque no viene una tecla para velocidad del papel, ¿sí? Bueno, pero es importante respetar estas cosas porque eso ayuda a que después cuando nosotros miramos el electro que nos interesa, podamos decir si tiene alguna alteración o no la tiene, podamos compararlo contra registros normales, contra lo que está publicado, contra lo que se conoce. Sí. Este que está acá, de acá, eso es abajo y a la izquierda. Mira, este dibujito, si vos te fijas, este es el papel del electro normal, ¿sí? Y en este dibujito lo que vos tenés es que esta onda griega, así esta guarda griega, este rectángulo, es como si fuese uno de estos complejitos, ¿entendés? Nada más que está hecho artificialmente. El equipo tiene una tecla y vos cada vez que apretás la tecla, el equipo genera una señal de 1 milivoltio que se imprime en el papel. No le va al señor, no lo toca. Es decir, igual no sería tan grave, pero digo, no se hace eso, ¿sí? Entonces, el equipo genera una señal, provoca una señal de 1 milivoltio que se imprime en el papel. Entonces vos decís, yo sé seguro que lo que venga dibujado adelante del electro es 1 milivoltio. Si lo dibujó de 1 centímetro, quiere decir que es la escala 1 milivoltio 1 centímetro. Si lo dibujó de medio centímetro, quiere decir que la escala está reducida a la mitad. Es para orientarte en la escala, ¿sí? ¿Está bien? Pero es una señal artificial del equipo al papel, nada más. No pasa por el paciente. No, de nada. Bueno, vamos a ver 2 o 3 cosas más y paramos un chiquitín y después vemos electros o vemos cómo se leen. Entonces, ya teníamos el equipo tiene el papel. Esto se los digo, es medio anecdótico, pero hay electrocardiógrafos que imprimen el papel es termosensible, o sea, tiene la tinta y hay que derretir como una cutícula de una cerita que lo tapa. Entonces la aguja es caliente, porque lo que hace es derretir eso para hacer el dibujito, ¿entienden? En lugar de imprimir a chorro de tinta, imprime derritiendo el papel. Papel termosensible. Entonces ustedes no tienen que poner el dedo en la agujita, porque la aguja es caliente, y caliente, ¿sí? Y un montón de veces ustedes quieren acomodarlo, porque vieron, se le va o qué sé yo, tocan. Por suerte nosotros ya no tenemos más el de la termosensible, antes lo teníamos, pero digo, todavía hay en muchos lugares, entonces no se mete el dedo en la agujita. Hay otros que no, que ahora es pantalla, display, que está digitalizado, listo, esos no hay ningún problema, no pueden tocar. Tenemos el equipo, tenemos el papel, sabemos dónde colocar los electrodos, obviamente necesitamos los electrodos que registran más el cable que los une al equipo. Tenemos que colocarlos en el lugar que corresponden. Sabemos que hay que colocar en extremidades. Habíamos dicho el código S rojo, amarillo, verde y negro. Y las precordiales, que eran las de la perita, que fuimos comentando. De acuerdo a dónde coloquemos los electrodos, se llama derivaciones. La derivación es la ventana desde donde yo estoy observando la actividad eléctrica. Y es un poco... una definición a lo mejor un poquito infantil, pero sirve para empezar. Así como cuando ven canales les dicen esa es la compuerta, y en realidad no hay ninguna compuerta de nada, sino que es la proteína que se reacomoda de acuerdo a sus aminoácidos. Acá también son como ventanas desde donde yo miro al corazón. Entonces tengo el corazón acá y lo que hago es mirar la actividad eléctrica desde distintos lugares. Hay que
las derivaciones son esos lugares que yo designo para mirar la actividad eléctrica. Y hay derivaciones que involucran a dos electrodos, uno positivo y uno negativo, y hay otras derivaciones, y se llaman bipolares, y hay otras derivaciones que tienen un electrodo que es el que uso para mirar, y por eso se llama electrodo explorador, y el otro es un cero de referencia. Entonces busco, porque siempre lo que se mide es diferencia de voltaje, así como en la membrana. Entonces las derivaciones están estandarizadas, y hay derivaciones bipolares y hay derivaciones unipolares. De las derivaciones en el plano frontal se llaman con la letra D mayúscula y están D1, D2, D3. Ahora las vamos a ver a todas. Y de las monopolares están ABR, ABL y ABF. Eso lo que quiere decir cada derivación es cómo están colocados los electrodos. Fundamentalmente el explorador, que es el que mira. El electrodo explorador es el positivo. Del par que ustedes colocan, el electrodo positivo es el explorador. El ojo de ustedes, de dónde están mirando ustedes al corazón, a la actividad eléctrica, es desde el electrodo positivo. Tienen que acostumbrarse a eso. Ahora cuando pensemos en electros y miremos cómo se ven las ondas, tienen que pensar, ok, yo estoy parado, supongan, miren, D1 tiene el electrodo positivo o explorador en brazo izquierdo. En realidad saben que el señor que empezó con esta onda de los electros y que le fue bastante bien, Beethoven, que fue a fines del 1800 y algo, lo que dijo, que asumió, sabiendo mucho de física, es que el cuerpo más o menos es un conductor homogéneo, que si vos colocás al corazón en el centro de un triángulo equilátero y registrás la actividad eléctrica a nivel de la superficie corporal, si sumás lo que registrás acá, acá y acá, sumas algebraicas de lo que se registra en los tres vértices del triángulo equilátero con el corazón como el centro, la suma te da 0. Entonces después si vos retirás a uno de esos para observarlo y lo comparás contra los otros, se ve una buena diferencia de potencial, lo podés usar para medir. La cuestión es que a partir de ese triángulo de Beethoven se generaron las derivaciones o las ventanas desde donde voy a mirar bipolares. Y la primera es D1, que relaciona, tiene un electrodo para brazo derecho y un electrodo para brazo izquierdo. Yo lo digo acá en los hombros porque los hombros y el pubis son los vértices del triángulo. En la práctica ustedes saben que los electrodos se colocan en las muñecas o en los tobillos, pero porque el cuerpo actúa como un buen conductor. Entonces da igual a los fines de entender al electro, y si todos hacemos lo mismo, que en lugar de colocar los electrodos acá y acá, que no se queda porque no sabemos cómo colocarlos, los abrochemos con la gomita en los tobillos y en las rodillas, iba a decir, en los tobillos y en las muñecas. D1, que es la primer derivación, que es una derivación bipolar porque tiene un polo positivo y un polo negativo, vincula brazo derecho, brazo izquierdo. Tiene su electrodo positivo o explorador en brazo izquierdo y su electrodo negativo en brazo derecho. D2 vincula brazo derecho y pierna izquierda. Acuérdense que pierna derecha acá es tierra, tiene el electrodo negro, ¿se acuerdan? Entonces, D2 vincula brazo derecho con pierna izquierda. Y tiene su electrodo positivo en la pierna y su electrodo negativo en el brazo derecho. Y D3, estamos haciendo el triángulo, ¿está bien? D1, ¿quién les dije recién? D2 y ahora D3. D3 vincula brazo izquierdo con pierna izquierda y tiene su electrodo positivo en la pierna izquierda. La forma fácil de recordarlo es brazo derecho siempre negativo, pierna siempre positivo y este se acomoda, ¿sí? Cuando juega este con la pierna le toca ser negativo y cuando juega este con la pierna, este siempre es negativo, este es positivo y cuando es de acá para acá, este es positivo y este es negativo. Es decir, brazo derecho siempre negativo, pierna siempre positivo, brazo izquierdo se acomoda para las derivaciones porque tienen que ser un bipolo, entonces tiene que haber un electrodo positivo y uno negativo. Fíjense, después vamos a aprender a hacer este dibujito que se llama sistema hexaxial, que lo vamos a usar un montón en el práctico y que es lo que ustedes tienen que tener después en la cabeza para entender los electrocardiogramas, ya cuando están viendo electros de médicos, ¿sí? El sistema hexaxial. Fíjense que esto es D1
iría desde acá hasta acá y se le coloca el nombre del lado del electrodo positivo o explorador. D2 es toda esta, desde punteada hasta abajo, y se coloca el electrodo positivo o explorador acá y el nombre de la derivación. D3 lo mismo, y después nos quedan las derivaciones unipolares de los miembros, que lo que tienen es un electrodo positivo o explorador, donde el nombre lo indica, y los otros dos electrodos están juntos con un sistema de resistencia para hacer un cero. Entonces, a partir de ese cero se registra la diferencia de potencial con el explorador. Y tienen ABR, ABL, ABF. Las letras, esto viene del inglés, ¿sí? L es de left, R es de right y F es de foot. Entonces, ABL tiene el explorador en brazo izquierdo, ABR en brazo derecho y ABF en foot, en pie, ¿sí? Así que ahí tienen el esquemita, ya lo vamos a retomar esto, pero ahí tienen el esquema de las derivaciones del plano frontal. Las del plano sagital las habíamos visto, de B1 a B6. ¿Está bien? Entonces acá tienen las del plano frontal. Y lo importante de las derivaciones es saber qué son. Es la ventana, es la disposición de los electrodos que ustedes toman o que ustedes siguen para observar la actividad eléctrica. Y que ustedes van a ver la actividad eléctrica desde el electrodo positivo o explorador. Es decir, que cuando yo digo que estoy utilizando, que tengo un registro, estoy mirando en el electro un registro de D1, estoy parada acá mirando cómo se despolariza el corazón. Entonces, voy a ver las ondas de despolarización desde arriba a la derecha. Pero si yo estoy parada en D2, estoy usando la derivación D2, que tiene el positivo en la pierna, estoy mirando al corazón desde los pies, ¿sí? Mirándolo así, cómo viaja la onda de despolarización o la de repolarización. Y eso va a importar porque después voy a ver si son ondas positivas o negativas de acuerdo a eso, que lo vamos a explicar en un chiquitín. Bueno, paremos un segundito, charlen, hagan lo que quieran, 5 minutos, no se vayan, o hagan lo que quieran, pero digo, paremos un segundo para relajar y seguimos con esto, ¿sí? Como yo estoy sola acá, acepto preguntas, sé si alguien quiere venir, porque estoy sola.
Bueno, vamos a retomar, ¿sí? Para que no se nos haga demasiado largo. Igual, mañana vamos a seguir con esto mismo. Y la idea es que ustedes mañana estén en condiciones óptimas de ir al TP de electro y que cuando terminen el TP de electro sepan leer electrocardiograma, ¿sí? No les digo que sepan leer todo, pero que los entiendan. Por eso yo les decía que si quieren traigan los electros, porque mientras vayamos avanzando ustedes lo pueden mirar. Si cuando yo les digo, a veces es mejor si ustedes miran y dicen, ah, sí, tiene la guarda esa de 1 milivoltio o no la tiene, o tiene tal derivación o no la tiene. Bueno, voy a aclarar una cosa del código de colores que una de las chicas me preguntó recién. ¿Por qué tiene que ir el rojo, amarillo, verde y negro? La cosa es, cuando ustedes agarran al paciente, no lo agarran. Cuando el señor está en la camilla y le colocan los electrodos, colocan todos los electrodos, ¿sí? Colocan el rojo, amarillo, verde y negro y colocan de B1 a B6. Y el equipo va a ir mostrándoles por derivaciones, por ventana. Entonces, cuando el equipo muestre D1, lo que el equipo les está mostrando es la diferencia que registra entre rojo y amarillo. Si ustedes pusieron el rojo en la pierna, en realidad el equipo les va a estar mostrando con el nombre de D1 la derivación de 2. ¿Sí? Entonces, para que lo que nosotros conocemos como derivación de 1 sea de 1, el equipo no sabe dónde pusieron ustedes los electrodos. El equipo lo que hace es, cuando hace de 1, registra la diferencia de potencial entre el rojo y el amarillo. Y cuando dice de 2, registra la diferencia de potencial entre el rojo y el verde. Pero si el rojo lo pusieron en la cabeza, registran entre el rojo y el verde. ¿Está bien? Entonces, ustedes tienen... Digamos, la idea es respetar el código de colores, por lo que habíamos dicho de si los respetamos podemos compararlo con otros. Si a mí no me interesa compararlo, porque yo entiendo bien el electro y sé cómo se hace, que yo pongo el electrodo que quieran donde quieran y entiendan que están registrando eso. El equipo cuando en el equipo diga D3 va a estar registrando diferencia de potencial entre amarillo y verde, sí o sí. Pongan el amarillo donde lo pongan, pongan el verde donde lo pongan. No les registra D3 real, registra diferencia entre el amarillo y el verde. La idea es que ustedes pongan el amarillo donde va y el verde donde va, así tienen D3. Porque después van a querer comparar D3 con lo que dice el libro de D3 o con lo que ustedes ya vieron de D3 en otras oportunidades o lo que fuera. Por eso el código de colores, por eso hay que aprendérselo. Y la otra es, ¿para qué 12 derivaciones? Es decir, podríamos agarrar y registrar de 1, qué sé yo, de 2, la que quieran, una, y listo, hacemos el electro con esa. Lo que pasa es que el electro, si yo lo quiero solo para frecuencia o para ritmo, en cualquier lugar que me pare, la frecuencia y el ritmo es ese, es uno solo. El problema es cuando, ¿no es cierto? Porque, digamos, lo miré al corazón de adelante, de atrás o de abajo, si se está despolarizando a esta frecuencia, es esa frecuencia. El problema es que el electro un montón de veces lo usamos para otras cosas que no son ritmo y que no son frecuencia. Entonces, cuando lo usamos para esas otras cosas que no es ritmo y frecuencia, sino que, por ejemplo, estoy tratando de estudiar si tiene isquemia, si está poco irrigado en algún lugar, o si tiene hipertrofia de un ventrículo, o si tiene algún trastorno de la conducción en una parte de un ventrículo o en la aurícula, ¿no? Lo que me conviene es mirarlo desde el lugar que mejor vea a eso. Póngale que sea... Hay una isquemia que es de las más frecuentes, que es cara inferior. Es decir, cara inferior de corazón es de las zonas que se isquemian más fácil. Si yo quiero ver cara inferior y ver cómo... Y eso se traduce en una alteración en el electro, la isquemia. Si yo quiero ver cara inferior, no está bueno que me pare a ver la que yo en D1. Porque D1 está mirando acá y no tiene ni idea de lo que pasa en cara inferior. Y tampoco está bueno que me pare en ABR, que está acá. Cara inferior la miran espléndidamente todas las que tengan electrodos por acá abajo, D2, ABF y D3. Las tres lo tienen acá, pero en el dibujito, vieron, van a ver que cuando vamos al eje exaxial quedan D2, ABF y D3. Entonces, o quiero ver cara lateral alta del VI, del ventrículo izquierdo, lateral alta del VI. Si me paro en ABR ni sabe dónde está el VI. ABR está de este lado, a la derecha, pobre, además está solo, porque todo pasa hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. ABR se quedó de este lado, está medio navegando ahí. No pueden mirar lateral alta desde ABR. Lateral alta, mírenla que yo desde B5, B6, de algún lugar que mire para la izquierda, ¿sí? O desde D1, D1 buenísimo para lateral alta, pues justo tiene el electrodo explorador ahí alto.
¿Entienden? Por eso es que necesitamos distintas derivaciones y por eso es que necesitamos respetar el código de colores. ¿Sí? Bueno, estas ya hablamos todo. Miren, acá está lo que yo les contaba de cómo calcular dónde va B1, B2, B3, B4, B5 y después lo colocan más o menos. ¿Sí? Aprenden dónde van y después más o menos. Bueno, a ver. Acá viene la parte que, bueno, todo hay que entender, supongo, pero esta por ahí. Acá hay que ponerse de acuerdo, y ya se puso de acuerdo otra gente, o sea, no importa la opinión de ustedes. Es tristísimo, pero ya está, ya lo decidieron. Y decidieron que cuando se despolariza, el vector que indica esa carga eléctrica tiene la punta, tiene el sentido hacia el lado que se está despolarizando, ¿sí? Entonces, si yo despolarizo para abajo, vieron que hoy dijimos que se despolarizaba de arriba hacia abajo, hacia la izquierda, cuando yo despolarice, las flechas van así. Eso no sirve para la grabación que graba acá, ¿vieron? Ustedes les cuentan. Entonces, cuando despolarizo, el sentido, la flecha, tiene que ir hacia donde está yendo la despolarización. La zona ya despolarizada es la cola de la flecha. ¿Eso se entiende? Despolarizo con una flechita que indica hacia dónde va la despolarización. Eso es lo primero que se pusieron de acuerdo, que no nos preguntaron, y eso es así. Despolarizo y la flecha va hacia donde estoy despolarizando. Y lo otro que se pusieron de acuerdo es, cuando un electrodo explorador, que para saber cuáles son exploradores hay que saber qué derivación estoy, porque de uno puede ser, brazo izquierdo puede ser explorador cuando juega con D3, pero puede no ser explorador, puede ser explorador cuando juega con D1 y no ser explorador cuando juega con D3. Sí, hay que saber dónde está el positivo. Entonces, la otra cosa que se pusieron de acuerdo es que cuando el electrodo explorador ve venir flechas, ve cabecitas de flecha, dibuja onda para arriba. Y cuando el electrodo explorador ve irse flechas, ve colitas de flechas, colas de flechas, dibuja onda para abajo. Eso daba igual, había que decidir para dónde dibujarla, ¿sí? Y se juntaron 2 o 3 candidatos que yo, y dijeron, ok, cuando la flecha venga para el explorador, para arriba. Cuando la flecha se va del explorador, para abajo. Y eso es una convención internacional, es así. ¿Está bien? Pero ustedes necesitan imprescindiblemente saber dónde están los electrodos exploradores para cada derivación, y para eso, y ahí otra vez se dan cuenta de lo importante que es haber respetado el código de colores, porque si ustedes pusieron el explorador del otro lado, la flecha se va a ver yéndose o el dibujito va a estar pata para abajo y ustedes van a pensar que está mal y en realidad es que le erraron de electrodo. Entonces, porque la convención dice esto: despolarizamos y el sentido del vector tiene que ir hacia donde va la despolarización. Obviamente cuando repolarice el sentido del vector es inverso, ¿sí? Porque en un caso estoy despolarizando, en el otro estoy repolarizando. Y dibujo ondas positivas. Ustedes no dibujan nada, el electro va a hacer ondas positivas cuando venga la despolarización hacia el electrodo explorador y ondas negativas cuando se vaya del electrodo explorador. Entonces, si ustedes se hacen de nuevo a la idea de que ustedes, sus ojos, ustedes están mirando la actividad eléctrica desde el electrodo explorador, ustedes dicen acá, ahí me entiende lo que yo decía de ABR. ABR tiene sus ojos acá, ¿sí? ABR está mirando desde brazo derecho del vértice del triángulo. Y el corazón está acá y se despolariza todo desde arriba a la derecha para abajo y a la izquierda. Y ABR se quedó acá. Todos los vectores ABR los ve que se van. Todas colas de vectores. Porque tanto aurículas como ventrículos se terminan yendo para la izquierda, para adelante y para abajo. Entonces, ABR, cuando yo miro un electro, ¿tienen un electro? Los que tienen un electro, abran el electro, busquen ABR. ¿Tiene nombre? Porque si no tiene ABR es difícil, pero si tiene... Ok, busquen en ABR, el electro es siempre, empiezan, mira, es D1, D2, D3, RLF, B1 a B6. Así que ABR es la cuarta derivación, es D1, D2, D3, R, ABR.
A ver, tiene el dibujito este del QRS, no está más, el dibujito del QRS que habíamos visto, que es actividad de ventrículos. ¿Lo tiene para arriba o para abajo? Perfecto, esos están sanos. Los que lo tienen para abajo, bueno, no sé si están sanos, pero por lo menos de eso están sanos. Es decir, ABR, ¿por qué ve todo pata para abajo? ABR siempre ve todo pata para abajo. ¿Pero por qué? Porque está parado arriba a la derecha y todo pasa para abajo y a la izquierda. Entonces, esa es una de las primeras cosas. Si vos agarrás un electro y tiene ABR para arriba, o el candidato tiene el corazón dado vuelta, que es raro, pero podría pasar, o el que hizo el electro puso los electrodos donde le pareció. ¿Sí? Entonces, ABR debería tener todo pata para abajo, porque casi toda la actividad de despolarización se da hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, y ABR se quedó acá arriba y a la derecha. Entonces, para entender el electro, si ustedes empiezan a entender eso, después todo es fácil, ¿eh? Es solo pensar, es decir, pero debería ser bastante más fácil de razonar. Digo, no hace falta aprenderse de memoria nada. Van a ver a lo largo de la carrera, ojalá se acuerden, porque después cuando se ponen grandes ustedes se olvidan, pero van a ver que escuchan, no, bloqueo completo de rama derecha es RSR'. No, flaco, no es RSR'. Tenés que entender que cuando está bloqueada, si vos entendés la fisiología, R fácil, no hace falta aprenderte de memoria lo que se ve. ¿Sí? Se puede entender. Entonces, si ustedes lo entienden, no hace falta que se aprendan cada arritmia o cada trastorno de la conducción de memoria. ABR mira todo pata para abajo cuando el corazón tiene un sistema que sigue lo fisiológico porque está parado arriba y a la derecha y casi todas las despolarizaciones van a ser hacia abajo, hacia la izquierda. ¿Saben cuándo ABR por ahí lo ve lindo, lo ve venir? Cuando se despolariza tabique. Porque tabique yo les dije que empezábamos desde la cara izquierda hacia la derecha, ¿se acuerdan? Entonces cuando se despolariza tabique, si bien puede ser un poquito hacia abajo, yo estoy parada acá. ¿Sí? Arriba a la derecha. Y tabique se despolariza así. Entonces, ¿le ve la cola al vector? No, le ve la cabecita. No la ve espléndida, no le viene la cabecita de la flecha. Pero le ve la cabecita. Entonces, eso hace que el QRS en ABR a lo mejor empiece con una ondita positiva. Eso tienen que fijarse, a ver si pasa. Después, de a poquito vamos a ir mirando más. Pero es muy probable que el QRS en ABR empiece con una ondita positiva. Para arriba. Positivos para arriba, negativos para abajo. Sí, después lo vemos porque... bueno, eso es lo otro. Lo que pasa es que vamos... Pero de a poco vamos a llegar. El QRS, ¿se acuerdan? Yo dije que ventrículo se despolarizaba. Tabique, ventrículos paredes libres y bases. ¿Sí? Vieron que la base del corazón no está abajo, está arriba, ¿no? Entonces, de los ventrículos. Entonces hace tabique, paredes libres y bases. Cuando hace bases, está viniendo para arriba. Por eso ABR puede ver tabique, paredes libres y base. Y ve tabique chiquito, paredes libres grandes, base medianito. Porque hay mucho más músculo en la base que en el tabique, pero hay menos músculo en la base que en las paredes libres. Y es todo racional, no hay inventos acá, es así, se piensa y sale. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a acordarnos esto. Deflexión positiva o para arriba cuando se te viene la flechita para el electrodo explorador, si se aleja es una negativa. ¿Y qué pasa si vos estás parado en ABF? ¿Sí? ABF está allá. Y la flecha va así. ¿Le ves cabeza o cola? Claro, problemón no hay. ¿Sí? Porque ahí no puede ni para arriba ni para abajo. Entonces, si primero le ves cola y después cabeza, será primero cola, después cabeza. Eso se llaman difásicos, es decir, tienen para abajo o para arriba. O no ves nada, si son muy rápidos se cancela, entonces no ves nada, ves en el punto isoeléctrico, ¿sí? No veo onda. Igual esto lo vamos a ir entendiendo, digamos, es una vez, 2 veces, 3 veces, 500 veces hasta que uno lo termina de entender, ¿sí? Como todo. Así que no desesperen. Pueden preguntar todo lo que quieran, pero no desesperen que lo vamos a ir aprendiendo, no pasa nada. Esta es una representación gráfica de lo que hablábamos. Fíjense, la despolarización, el vector es este. ¿Sí? Está despolarizando. Fíjense que ya esta zona la despolarizó porque tiene negativas del lado de afuera y afuera siempre son positivas. Entonces está
despolarizando para acá. Si yo me paro a mirarlo desde acá, si pongo mi electrodo positivo o explorador acá, dibujito para arriba. Si me paro desde acá, dibujito para abajo. Este es el electrodo, ¿eh? Y si me paro acá, o no veo nada, porque fíjense que acá se cancela y no veo nada, o puedo ver primero una parte y después la otra parte, ¿sí? Eso es, si el vector viene para el electrodo explorador, onda para arriba; si el vector se va del electrodo explorador, onda para abajo; y si el vector pasa perpendicular, que yo veo tanto la cabeza como la cola, o da difásica o no veo nada. Pero no es memoria eso es entender que, digamos, las convenciones o cómo está hecho. Este es un detalle que después nos sirve. Miren, vamos a empezar por atrás en lugar de por adelante. La despolarización de los ventrículos se llamaba, ¿se acuerdan? QRS. Después vemos por qué Q, por qué R, por qué S, pero se llama QRS. Tenga lo que tenga, una onda, 2 ondas, 10 ondas, se llama QRS. Y la repolarización de los ventrículos se llama T. T de tomar, la letra T. La despolarización es lo opuesto de la repolarización, ¿sí? Entonces los que tienen un electro miren D2, después les digo por qué D2, pero D2 es fácil de mirar. Cuando tengan ubicada D2 piensen esto: la despolarización es lo opuesto a la repolarización. Si es lo opuesto, a priori, sin saber nada, si es lo opuesto, ¿qué esperan? Que el QRS y la T como sean. Claro, si, qué sé yo, si el QRS mayoritariamente es positivo, que la T vaya mayoritariamente para abajo. O al revés, ¿no? Pero si son procesos opuestos, yo debería esperar que si la despolarización me dibuja cosas que más vale van para arriba, la repolarización me dibuje cosas que van para abajo. Las cosas son ondas. ¿Pasa eso? Entonces no estaban sanos, estaban todos enfermos. Los que primero dijeron que eran sanos estaban todos enfermos. No pasa eso. Si ustedes se fijan, no pasa eso. La T, que es la repolarización, sigue en polaridad, es decir, va con la polaridad del QRS. Si ustedes tienen un QRS que mayoritariamente es positivo, la T tiene que ser positiva. Y si tienen un QRS que mayoritariamente es negativo, la T tiene que ser negativa. ¿Sí? No, pasa en todas las derivaciones, pero D2 es la más fácil de mirar, por eso yo les diría D2. Ahora vamos a ir viendo por qué, porque no llegamos a eso todavía, pero ahora les digo este pedacito nada más. ¿Por qué pasa eso? Son procesos opuestos. Si son procesos opuestos, uno debería esperar vectores con sentido opuesto y por lo tanto dibujitos opuestos. Pero lo que pasa es lo que dice acá abajo, o lo que en parte dice acá abajo la diapositiva, que es la despolarización de ventrículos, que es la mayor masa, sobre todo pared libre de ventrículo izquierdo, es lo que más genera de la corriente eléctrica de ventrículos, casi todo pared libre del ventrículo izquierdo, se produce desde endocardio hacia epicardio, ¿no es cierto? Porque es subendocárdico el sistema de conducción. Entonces la despolarización empieza a despolarizar células del endocardio y se va cruzando todo transmural, digamos. Esa del endocardio le pasa por conexina al lado, la del lado, y llegan al espesor del ventrículo. Pero resulta que la expresión de canales a nivel de las células ventriculares no es igual en todo el espesor de la pared ventricular. Y eso hace que el potencial de acción, que es la parte que genera toda la actividad eléctrica, en la parte subepicárdica sea más cortito que en la subendocárdica, o que el subendocárdico sea más largo que el subepicárdico. Corrientes de potasio, repolarizante, si tenés más canal, repolarizas antes, si tenés menos canal, repolarizas más tarde. Eso hace que el potencial de acción en el subendocardio dure más, o sea, se repolariza más tarde. Entonces, si bien se despolariza desde endocardio a epicardio, cuando se tiene que repolarizar no se repolariza desde endocardio a epicardio, porque dura más. Entonces se repolariza desde epicardio a endocardio. Y eso hace que el proceso opuesto, ocurriendo en el sentido opuesto, me dé una T
que va con la polaridad del QRS. ¿Se entiende? Ok. Yo quiero dejar el coso. Y además, ¿saben qué? Me mata no tener pizarrón. A mí que me gusta escribirlo todo. Sí. Igual los canales no se los expliqué, pero les voy a contar. La cosa es, porque pasa que vamos, un poco es de asaltitos, ¿vieron? Después le vamos poniendo contenido, porque no les puedo explicar todo junto, todo en el mismo momento. Pero casi todo el dibujo del QRS, que no saben mucho qué es el QRS, pero saben que es la despolarización del ventrículo. Eso sí, eso me creen. Si cuando ustedes ven un electro, hay una onda de despolarización de la aurícula, después otro complejo que se llama QRS, que es de ventrículo, que puede tener una onda, dos ondas, tres ondas, y después hay una onda T de repolarización del ventrículo. Ese complejo QRS es la despolarización del ventrículo. El ventrículo, el ventrículo le digo yo, pero digo, porque el que domina ahí es ventrículo izquierdo, que tiene más masa, entonces hay más corriente generada por ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo se despolariza desde el endocardio hacia el epicardio. Entonces, no es solo que vamos en el vector, no solo va viajando desde arriba hacia abajo. Yo les dije que las fibras de Purkinje rápidamente desparramaban la despolarización. Entonces ahí la desparraman, pero en el subendocardio. Y tiene que atravesar todo el miocardio para llegar al subepicardio, ¿sí? Ahí la despolarización va desde subendocardio a subepicardio. Entonces el vector lo dibujamos así, digamos, desde adentro de la cavidad hacia afuera. Cuando se tiene que repolarizar, lo que uno hubiese esperado solo por lógica, sin pensar demasiado, es, ok, si así se despolariza, así se repolariza. Porque es el proceso opuesto. En un momento íbamos poniendo cargas positivas, ahora estamos poniendo cargas negativas, ¿sí? Si habíamos quedado en que las cargas positivas eran la punta de la flecha, ahora pongo cola de flecha de ese lado. Entonces, si uno sigue la lógica, nada más tiene que esperar QRS con una T que se oponga en polaridad. El QRS van a ver que tiene ondas positivas y negativas muchas veces, pero hay que hacer la suma algebraica. Es sumar las áreas positivas menos las áreas negativas y ese es el resultado. Entonces, hasta acá suena bien, ¿no? Uno tiene que esperar un QRS con una T dada vuelta, ya sea para arriba o para abajo, pero que no vaya como el QRS porque es lo contrario. Uno es despolarizarse, el otro es repolarizarse. El problema es que las células el espesor del miocardio ventricular no son todas iguales, no tienen todas los mismos canales, no tienen la misma densidad de canales. En realidad los canales los tienen, pero en unas hay un montón de ese canal y en otras hay poquitos de esos canales. Entonces, las células de las que están más subepicárdicas tienen muchos más canales para la repolarización que las subendocárdicas. Entonces se repolarizan antes, dura menos el potencial de acción, llegan antes al potencial de membrana. O sea, esas pasan a estar antes con la membrana electronegativa. Entonces, en el espesor del miocardio, en lugar de ir despolarizándose desde subendocardio a subepicardio y repolarizándose desde subendocardio a subepicardio, con lo cual tendríamos dos vectores que se opongan en sentido, se despolariza desde la cavidad hacia afuera y se repolariza desde afuera hacia la cavidad. Pero es un proceso contrario. Si habíamos dicho que despolarizar, la flecha va para donde despolarizo, en repolarizar, la flecha no va para donde repolarizo, la flecha va para donde todavía no repolaricé, la cola va donde yo voy repolarizando. Entonces es el proceso opuesto en sentido opuesto, es menos por menos más, ¿sí? El proceso opuesto en sentido opuesto me da igual la T que el QRS en polaridad. Si el QRS era mayoritariamente negativo, la T es negativa. Si el QRS era mayoritariamente positivo, la T es positiva. ¿Está bien? Más o menos bien. Había otras teorías de por qué se repolarizaba más tarde el subendocardio, y una es lo de la isquemia, y se lo digo porque alguien me preguntó algo de la isquemia, recién cuando vimos eso. La teoría anterior era, vieron, como todo en ciencia, uno aprende un cachito más y dice, ah, no, mirá, era por esto. Y por ahí mañana sabemos algo más y no era por esto, era por otra cosa. Pero vamos aprendiendo a poquito. La teoría anterior era, como el subendocardio, la irrigación del miocardio viene desde el epicardio. ¿Vieron? Las coronarias subepicárdicas y tienen que atravesar para llegar al endocardio. Y cuando el corazón se contrae,
al endocardio no le llega sangre. Tiene como una isquemia transitoria, relativa. Es decir, ¿por qué están apretadas las coronarias? Ya lo vamos a estudiar, eso es resistencia extravascular, está apretada durante la sístole. Entonces uno suponía que eso hacía que se retrasase la repolarización del endocardio. Pero cuando se avanzó en lo molecular se vio que la densidad de canales es distinta. Es decir, que no hace falta que esté isquémico, ya es que no tiene esos canales que hay que tener, no tiene la densidad de canales que tiene que tener para repolarizarse antes. Por ahí la isquemia contribuye un poquitito, pero no es lo mayoritario, ¿sí? Bueno, la cosa es que lo que hay que esperar ahora, cuando ustedes agarren un electro, es que las T acompañen a los QRS en polaridad. Y por... Claro, pero como son procesos opuestos... No. En sentidos opuestos, pero como son procesos opuestos, te dibujan ondas del igual sentido, ¿sí? ¿Entendés? Porque despolarizarse tiene un sentido y la repolarización tiene el sentido inverso porque es un proceso opuesto. En uno pones positivos y en el otro sacás positivos. Pero como lo hace en sentido opuesto y empieza por donde había terminado el anterior, te quedan las dos para el mismo lado. O sea, una vez que lo puedan entender esto, que todavía falta la clase de mañana, falta el TP. Claro, porque la cosa... Capta la diferencia de potencial y vos lo que le dijiste es dibujar para arriba cuando veas positivos. Y lo van a terminar de aprender el día que lo tengan que explicar. Entonces, o cuando nos lo expliquen a nosotros en las evaluaciones o cuando ustedes se lo expliquen a cualquiera, ese día sabremos si lo entendieron o no. Por ahora, despacito. La cosa es, ahora hay que acordarse, si agarran un electrocardiograma, las ondas T tienen que acompañar en polaridad a los QRS. Y eso está bien. O sea, ABR, que miraba al QRS todo pata para arriba, la T tiene que estar pata para arriba. Y si D2 veía un QRS hermoso para arriba, la T tiene que estar para arriba. ¿Sí? Entonces, una vez que lo entienden, después ya queda el automatismo de pensar, ok, si QRS es mayoritariamente positivo, T positiva. Si QRS es mayoritariamente negativo, T negativa. ¿Está bien? Ok. Ya los veo que se están cansando. Un cachito más, porque si no nos va a quedar mucho. Bueno, sí. Sí, pero es poquito. Ella nos pregunta si para explicar por qué la T se dibuja con la misma en el electro, aparece con la misma polaridad que el QRS, uno puede ir a la teoría esta de la isquemia subendocárdica. La verdad es que eso puede que contribuya, pero no es la causa mayoritaria. Entonces, lo más importante ahora que conocemos los canales, que conocemos las moléculas que lo componen, es que hay una distinta distribución, una distinta densidad de canales. La isquemia relativa del subendocardio existe y posiblemente contribuya, pero no sabemos cuánto, o digamos menos que lo que contribuye la densidad de canales. Sí, ahí voy bien. Ahora te lo digo. Ella nos pregunta entonces, si asumimos, en realidad vieron que yo les dije, traten de pensarlo como una onda. Eso de que hay 3 vectores es una simplificación, no hay 3 vectores, hay millones de vectores instantáneos. Pero como que uno puede, la resultante en el tiempo, de separar en el tiempo, bueno, arranca por tabique, sigue por paredes libres, vuelve por bases. Lo que pasa es que si yo arranca por tabique, es así de tabique, la carga eléctrica en tabique es poquitita, la corriente. Si yo me paro en D1, por ahí ni la ve, o si me paro que yo en B6, que está acá a la vuelta, a lo mejor no ve tabique y no ves la ondita de tabique. O el señor es obeso o tiene un derrame pericárdico que hace que la conducción no sea tan buena y a lo mejor no se ven las onditas más chiquitas. Entonces vos podés tener QRS de muchas ondas o de menos ondas. Eso depende de cuán fidedigno, cuán bien estés y cuánta masa de despolarización haya. ¿Sí? En los chicos que tienen ventrículos gorditos, gorditos me refiero a hipertrofiados, buena masa muscular ventricular, en general se ven re lindos QRS.
Pero si tenés, viste, gente con mucho panículo adiposo o derrame interpuesto o equipos malos y por ahí no se ven tan bien las ondas. ¿Mm? Había una pregunta por este lado, ¿no? ¿O no? ¿Se fue? Ah, ya. Polaridad. Sí. Claro, es exactamente eso, ¿sí? Si bien son procesos opuestos y por lo tanto cabría esperar que tengan polaridad positivo o negativo distinta, se ven iguales porque lo que se inicia por endocardio hacia epicardio, en el caso contrario, cuando repolariza, se inicia de epicardio a endocardio. Entonces el proceso opuesto, en sentido opuesto, hace que yo lo vea con la misma polaridad. Eso es el menos por menos es más. Eso ya es matemática, ¿sí? Ok, entonces ahora con esto vamos a terminar. Les muestro esto de los vectores para que intentemos llegar hasta algún lado. Se llevan esto y mañana vemos qué pasa con lo que fue de hoy, ¿sí? A dónde fue a parar todo lo de hoy. Solo para simplificar, aunque lo parezca mentira, pero es para simplificar, se habla de vectores que concentran la actividad eléctrica en instantes, digamos, cuando vos decís, bueno, ok, ahora en este momento, hacemos una resultante de lo que está pasando. Te hago este vectorcito, en este momento este otro vectorcito, ¿sí? Nosotros registramos solo diferencias de potencial. Tiene que existir una diferencia de potencial. No registramos corrientes absolutas. Registramos diferencias de potencial. Entonces, cuando se empiezan a despolarizar cualquier zona, aurículas, ventrículos, lo que fuera, al mismo tiempo, desde un punto desde donde llega el estímulo, desde donde se origina el estímulo, sale para todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense que acá no es una sinapsis química en donde hay liberación de neurotransmisores y una única dirección, o qué sé yo. Esto es sinapsis eléctrica, es gap junctions. Entonces, desde esa célula que se despolarizó, se desparrama por discos intercalares por un lado para el otro que tiene mucha conexina. Si ustedes en un momento lo cortan y dicen, frenemos acá, congelado, ¿sí? Acá, a ver qué pasa. Los vectores que están despolarizando para allá, los que están despolarizando para acá, los que están despolarizando la célula de acá al lado, los de allá al lado, de allá al lado, en ese momento hacen la suma algebraica y los que van para allá y los que van para acá se anulan. ¿Entienden? En la suma no nos da nada. Es decir, menos 1 para acá más 1 para allá nos da 0. Entonces, lo que yo veo es la resultante, es la diferencia. Es, ok, mientras se está despolarizando una célula a la derecha y una a la izquierda, no veo nada. Mientras sigue siendo una a la derecha y una a la izquierda, no veo nada. El problema es que el ventrículo izquierdo tiene mucho más músculo que el derecho. Eso hace que después la despolarización yo la vea dirigida hacia abajo y a la izquierda. Porque llega un momento en que al izquierdo nadie le cancela lo suyo. Cuando arrancan, supónganse con las aurículas, lo mismo, empieza arriba y a la derecha. Entonces se tiene que ir para abajo y para la izquierda. Bueno, arranca el vector desde donde se inició en el sino auricular, arranca y va a la célula de acá al lado del sino auricular o a la célula de acá al lado, a la célula de acá al lado, a la de acá al lado. A su vez la de al lado, a la de al lado, la de al lado, a la de al lado. Esta llega a la de al lado y se acabó la aurícula. Esta llega a la de al lado y tiene un montón de aurícula izquierda, porque arrancó por la derecha, atrás no arrancó por el medio. Entonces el vector resultante de la despolarización auricular también va hacia abajo y hacia la izquierda, porque mientras iba célula a célula, primero se iban cancelando, pero después llega un momento en que estos de la izquierda no tienen con quién cancelarse, porque ya terminó la derecha. Y en ventrículo lo que pasa no es que arranque por arriba y a la derecha, porque arranca en el septum y del lado izquierdo. Lo que pasa es que la pared del ventrículo derecho es finita, porque trabaja a baja presión. La pared del izquierdo es gruesa. Entonces, se cancela esta célula con esta con esta, esta con esta, pero después llega un momento en que no tengo con quién cancelar a toda la pared libre del ventrículo izquierdo. Y por eso el vector de despolarización de la pared libre ventricular, si bien se está dando hacia derecha y hacia izquierda, el vector resultante es hacia abajo y a la izquierda. Pero no es que no se despolarizó el derecho ya está, también se despolarizó, pero se fue cancelando en el registro, ¿no? En lo que yo veo, porque yo veo diferencias de potenciales y si es -1 más 1, 0, -1 más 1, 0, pero después hay
más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, y no hay nadie de este lado, pues se acabó la pared del derecho. Eso hace que, si bien acá no hay vectores de despolarización, los vectores los hacemos nosotros, son resultantes, hacemos como un resumen de lo que está ocurriendo. Hay una onda de despolarización, pero cuando no tenga contra quién cancelarse, el vector que me dé va a terminar teniendo un sentido, una dirección y una magnitud. Entonces, en los vectores, que los vamos a ver con más detalle mañana o de a poquito, en los vectores ustedes lo que ven es, miren, en aurícula, el vector de despolarización termina siendo este, que este vector después vamos a ver el ángulo que forma con la horizontal, porque para decir por dónde pasa un vector, lo que uno dice es a cuántos grados está en ese círculo, en un círculo imaginario, en una horizontal imaginaria, ¿sí? Si fuese, supónganse, si este vector que da origen a la onda de la aurícula, que se llama P, fuese así, sería 90 grados. Si fuese así, sería 0, bueno, esto es más o menos 45. ¿Sí? Este es 45-50 grados, ese es el vector de las aurículas. Igual lo vamos a ver después. Este de acá, chiquitito, hacia abajo y hacia la derecha, ¿quién es? Tabique. ¿Se acuerdan que empezaba desde la cara izquierda hacia la derecha? ¿Y por qué es cortito? Poco músculo, ¿sí? La magnitud del vector, lo que está hablando es de cuánta carga eléctrica tiene. Y la flechita le da el sentido, ¿no? Eso ustedes lo saben, ¿sí? Tienen magnitud, dirección y sentido. Este así, grandote, ¿quién es? Este es ventrículo. A este hay que restarle este. Al vector 2 hay que restarle, en general ni lo dibujamos, al 2D, que es 2 derecho, no se dibuja, se hace la suma algebraica, se resta. Lo que de este se cancela con este, se va. Y este queda un vector así, que te queda a más 60, más o menos, ¿sí? El de aurícula es más 50, el de ventrículo es más 60. Y después están los vectores de las bases. ¿Los ven acá, los números 3? Es decir, baja por acá, engancha tabique, le pega la vuelta a los ventrículos y se sube a las bases. Y para cada uno de esos hay un vector. Cada vector, que es la resultante en un momento dado, porque eso es por tiempo que lo fuimos separando, puede imprimir una onda en el electro. Que la vea o no la vea, y depende de la magnitud del vector y de dónde esté parado. Porque si yo quiero ver tabique en B6, y por ahí no ve nada, o qué sé yo, depende de dónde estemos parados, ¿sí? Donde esté parado es la derivación. Yo estoy parado o viendo la actividad eléctrica del corazón desde las derivaciones, específicamente desde el electrodo positivo o explorador de esa derivación. Entonces, los vectores de despolarización, que clásicamente se presentan y que solo a fines de comprender mejor la actividad eléctrica del miocardio, cómo se registra en la superficie corporal, pero no quiere decir que sean, ok, hizo primero tabique, después hace, no, es una onda de despolarización, pero que la puedo ir resumiendo en vectores de acuerdo a su secuencia en el tiempo, son el vector auricular, que tiene esta dirección hacia abajo y hacia la izquierda y hacia adelante. Ojo que este vector auricular es la resultante de estos, ¿entienden? De despolarizar toda la derecha y despolarizar toda la izquierda. Pasa que hay partes de la derecha que se cancelan con la izquierda, pero después tironea más la izquierda porque arrancamos desde la derecha. Entonces hay un vector resultante de aurículas, que es este, que queda más o menos a 50 grados, y hay un vector de tabique, un vector de pared libre y un vector de bases. En general, uno habla del vector de aurícula más 1 para el tabique, 2 para pared libre de ventrículo, 3 para las bases, ¿sí? Y esos vectores son los que después yo tengo que ir a ver las ondas en el electro. Y solo para terminar, para que se vayan con esta idea, es, ahora traten de pensar, ok, vector 2, ¿sí? Que era el más grande, el más fácil de ver, el que seguramente vea ondas. Tengo que ver, pero para ustedes como ejercicio, ¿sí? Agarran el electro y lo miran. ¿Cómo tendré que ver los QRS? Si el QRS es básicamente el vector 2, es el 1, el 2 y el 3, pero ¿cómo tendré que ver a este vector si me paro en D1, si me paro en ABR, si me paro en ABL, si me paro en ABF? Es decir, yo ya sé que es un vector que va así. Entonces, si estoy parada acá, le veo la cola. Si le veo la cola, ¿qué onda tengo que esperar en el electro? Perfecto. Ese vector va así, ¿sí? Si me paro en D2, que mira desde acá, D2, ¿cómo lo tengo que ver? Perfecto. ¿Quién lo verá más grande o más para arriba? ¿D2 o D3?
porque va justo con D2, ¿sí? Ese lo ve bien, ve la flecha con todo. D3 la ve medio chanfleadita, ¿sí? Entonces después vamos a trasladar los vectores y ver que de acuerdo a la magnitud del vector se puede predecir qué onda tengo que esperar. Bueno, terminamos parece. Hasta mañana.